Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. que Jehová, Yeshua HaMashiach, nuestro amo y salvador del universo, los bendiga grandemente en esta hora de Shabbat. Que a todos aquellos que han escuchado el llamado de Jehová, ¿verdad?, para que guarden el Shabbat, sean bendecidos. Es una gran bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos el mensaje y guardamos el mitzvah que nuestro Padre Celestial nos manda que guardemos, ¿verdad? Porque Él lo que quiere que nosotros vivamos en obediencia. Su palabra dice, ¿verdad?, que Él no quiere sacrificios del ser humano, sino que Él quiere obediencia de su pueblo. De tal manera que si hoy en este día tú estás sintonizado con la Torá, con lo que el Padre Celestial nos ha ordenado que sigamos, ¿verdad?, entonces serás una persona totalmente bendecida. Si tú dices en tu corazón, ¿verdad?, es que ahora nosotros, según Yeshua HaMashiach dice, ¿verdad?, que ahora todos los días son días de reposo, estás muy equivocado. Porque eso no es lo que quiso decir Mashiach cuando habló: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Eso no es lo que quiso decir, ¿verdad? Hay un día especial que Jehová apartó y que consagró, y ese día es el Shabbat, y ese día es perpetuo, para siempre, de generación en generación. Amén. De tal manera que es imperativo para nosotros obedecer lo que dice Hashem y no lo que dice el hombre, ¿verdad? Si está siendo dirigido por el ser humano y diciendo que porque Yeshua se levantó el domingo, ¿verdad?, también estás en un error tremendo. Algún día de estos vamos a estar tocando todos estos temas, si realmente Yeshua HaMashiach se levantó en un domingo o qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero por ahorita le damos gracias al Padre Poderoso, ¿verdad?, que nos tiene aquí reunidos, a nosotros como familia, y también a ustedes que nos están viendo por internet, por el YouTube, ¿verdad? Muchas gracias por tomarse su tiempo y ver los mensajes que estamos trayendo, ¿verdad? Entonces, hoy en este día vamos a hablar de una parashá muy, muy importante y muy bonita. Y esta parashá se llama Nitzavim, que significa en el español, ¿verdad?, en pie. Vamos a Devarim o Deuteronomio, capítulo 29, verso 10 en adelante. Bendito sea nuestro Padre Celestial. También quiero decirles en esta hora, ¿verdad?, que si les gustan estas enseñanzas que estamos dando, que le den, le aprieten a la campanita, ¿verdad? Le aprieten a la campanita para que puedan suscribirse a este canal y así les lleguen las notificaciones cada que nosotros estemos subiendo material, enseñanzas, ¿verdad? Para que ustedes puedan recibirlas cada que haya actividad con nosotros. O vamos a hacer una tefilá antes de empezar esta enseñanza, ¿verdad? Y le voy a pedir a mi esposa que haga la tefilá por esta enseñanza. Berajá Diberei HaTorah, por el estudio de la Torah. Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemizvotav v'tzivanu la'asot
Pe Diberei Torah. Bendito eres tú, Jehová Eloheinu, nuestro Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos ordenó ocuparnos en las palabras de tu Torah. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a Devarim 29, verso 10 al 12. Hoy ustedes están en pies, todos ustedes delante de Jehová su Elohim, sus jefes de sus tribus, sus ancianos, sus jueces y sus oficiales, todos hombres de Israel, junto con sus pequeños, sus esposas y sus extranjeros, aquí con ustedes en su campamento, desde el que corta su leña hasta el que saca su agua. El propósito es que ustedes deben entrar en el pacto de Jehová su Elohim, y en este juramento que Jehová su Elohim está haciendo hoy para Ya. que... Ok, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo que está diciendo, ¿verdad? La Torá. Que todo el pueblo de Israel, todo el pueblo hebreo, estaban de pie delante de la presencia de Jehová. Dice que sus jefes de sus tribus, todos los ancianos, los jueces, sus oficiales y todos los hombres de Israel, junto con todos sus pequeños, sus esposas y sus extranjeros, aquí con ustedes en su campamento, desde el que corta su leña hasta el que saca su agua. Era importantísimo, ¿verdad? Este llamado, que aquí no podía estar nadie fuera. Todos tenían que estar reunidos, desde el más pequeño hasta el más grande. Era un momento muy importante para el pueblo de Israel. Israel se encontraba entre la tierra de Shechem. Las otras Biblias le llaman Siquem, ¿verdad? Pero el texto hebreo es Shechem. Allí es donde se encontraba el pueblo, ¿verdad? A punto de entrar a la tierra prometida. Dice la palabra, ¿verdad? Que allí en Shechem, de un lado estaba el monte Gerizim y del otro lado estaba el monte Ibal, o como le dicen otros, Ebal. Allí fue un momento muy importante para el pueblo de Israel, porque ahí, ¿verdad?, el Padre Celestial llama a los Kohanim y los llama, ¿verdad?, para que ellos suban cada uno y 6 de cada tribu, ¿verdad?, subieran a cada uno de los montes, y que en esos montes pusieran yeso, ¿verdad?, para que ahí proclamaran las bendiciones y las maldiciones que vendrían al pueblo si obedecían o si desobedecían los mandamientos de Jehová. De tal manera que era un momento tan sublime, tan importante, ¿verdad? Y dice que las bendiciones y las maldiciones en el monte Gerizim y el monte Ibal, tan pronto el pueblo hebreo entraran a la tierra, tendrían que congregarse en esas dos montañas para aceptar nuevamente la Torá. Allí se proclamarían 12 mandamientos y el pueblo admitiría en público a quienes los observaran, les aguardan bendiciones a los que los observen, en tanto que a quienes los desdeñan, los rechazan, sobrevendrán maldiciones. Las 6 tribus habrían de postrarse sobre una montaña y 6 tribus sobre la otra con el arca. Los Kohanim y los ancianos de los levitas apostados en el valle que separa ambas montañas.
Los levitas en el valle pronunciarían a viva voz las bendiciones y maldiciones, en tanto que las tribus en la cumbre de ambas montañas exclamarían amén. De aquí que el ingreso en sí a Eretz Israel incluiría un juramento de lealtad, por así decirlo, a la Torá, que constituye la esencia del pueblo hebreo en tanto nación. Los 12 temas a los que se refieren las bendiciones y maldiciones constituyen actos que los transgresores podrían cometer en secreto. Por ello la nación proclamaría su aborrecimiento por los pecados que se cometen con sigilio. Que la gente sepa, ni bien hubiera ingresado a la tierra, que sus éxitos anteriores y esperanzas para el futuro dependían de su apego a la Torá. Los hebreos cruzarían el Jordán de manera milagrosa, y tan pronto entraran a la tierra, escribirían toda la Torá en 70 idiomas. Algo que resultaría imposible de no mediar una intervención sobrenatural. Por ello les quedaría claro que su cruce del Jordán se debía exclusivamente a Elohim, y que lo único que los mantendría en su nuevo hogar sería su obediencia irrestricta a la Torá. Esto es una cosa muy tremenda, ¿verdad? Porque cuando el pueblo de Israel estaban en el monte, ¿verdad? Ibal, y en el monte Gerizim, dicen, ¿verdad?, que era algo tremendo a la vista, a los ojos del pueblo hebreo. Y dice la palabra, ¿verdad?, que estaban todos reunidos ahí. Y a los ojos de ellos era algo tan tremendo. ¿Por qué? Porque para el pueblo hebreo, ¿verdad?, cuando volteabas al monte Gerizim, que era el monte donde se estaban proclamando las bendiciones, cuentan que ese monte era un monte lleno, ¿verdad?, de vegetal, lleno de árboles. O sea, era algo muy bonito, ¿verdad?, lleno de pasto, de arroyos y de todo. Pero cuando volteaban hacia al otro extremo, ¿verdad?, volteaban hacia el otro extremo, el monte Ibal, que no estaba tan lejos, ¿verdad?, del monte Gerizim, era un monte totalmente desértico. No había plantas, no había agua, no había vegetales, no había nada. Era por decir así, como una tierra casi muerta. Entonces imagínese usted, ¿verdad?, que el pueblo tendría que estar reconociendo que Hashem castigaría a quien transgreden sus mandamientos. Por consiguiente, el acto inaugural de la ocupación de Eretz Israel por el pueblo hebreo sería declarar que no puede haber contradicciones entre la moralidad que exhibimos en público y aquella que demostramos en privado. Una nación que considera aceptable pecar en privado, indefectiblemente verá erosionados sus cimientos morales. Los comentaristas, ¿verdad?, de la Jumás comentan que estos 12 pecados son de la clase que cometen personas poderosas e influyentes, a quienes a menudo se sienten impunes ante la ley. Por consiguiente, Moshe quería que el pueblo declarara su rechazo de tales actos para que las masas no fueran castigadas por la corrupción que abunda entre quienes no conocen frenos sociales. Leví, como siempre, el número total de tribus es 12. Cuando Leví se cuenta como parte de ellas, Menashe y Efraín se combinan como una sola unidad en la tribu de Yosef. Aquí se incluye a Leví, dado que los levitas precisan de bendiciones a la par con los demás. Vamos a leer el verso 14. 13. No, el capítulo 28, verso 14.
28, Ajá. 14. Ah, sí. De Berí, Espérate. Sí, Han. 28, Sí. 14. Ok. Dice, y no te vuelves de ninguna de las palabras que yo te estoy ordenando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, de seguir tras otros dioses y servirlos. Amén. ¿Verdad? El Padre Celestial dice que aquí está haciendo un pacto con ellos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que cuando ellos proclaman el procedimiento, cómo consistían, que los ancianos levitas se orientarían hacia el monte Gerizim y dirían a viva voz, bendito es el hombre que hiciera, por decir así, la voluntad de Hashem, ¿verdad? Y dice que todo el pueblo estaba volteando hacia el monte Gerizim y el pueblo diría amén. Y entonces se darían vuelta hacia el monte Ibal y proclamarían, maldito es el hombre quien yace con la esposa de su padre, según el texto que nos enseña la Torá, y todos contestarían amén. O sea, lo que estamos viendo aquí es que el pueblo tenía que estar consciente, ¿verdad?, de lo que se estaba hablando ahí. Y cuando los Kohanim hablaban, ¿verdad?, tocante a estas maldiciones o las bendiciones, el pueblo en su totalidad se volteaban y decían, estamos de acuerdo en que suceda lo que nos están diciendo. Estamos de acuerdo que si nosotros pecamos voluntariamente contra los mandamientos de nuestro Padre Celestial, la maldición vendrá sobre nosotros. Eso es lo que quería decir el pueblo. Y lo mismo decían, ¿verdad?, que cuando el pueblo obedeciera al Padre Celestial, les vendrían las bendiciones, dice la palabra, ¿verdad? Serás bendito en tu acostar y en tu levantar. Entonces el pueblo volteaba hacia el monte Gerizim, al monte de la bendición, y decían, amén. Acepto. En otras palabras, acepto el trato o el pacto que Jehová está haciendo conmigo y con mi familia. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Qué tremendo para nosotros, ¿verdad? Que nosotros, hoy en día, ¿verdad?, estamos viendo tocante a estos mandamientos, ¿verdad? Y muchos de nosotros hoy en día decimos, ¿verdad?, esto solamente era para el pueblo de Israel. Pero más en adelante vamos a ver si esto nada más era para el pueblo de Israel o se trata de toda la humanidad, ¿verdad? Entonces estamos viendo, ¿verdad?, la renovación del pacto. Dicen los comentaristas o los jajamín, los sabios, ¿verdad?, que el último día de la vida de Moshe reunió a cada miembro del pueblo hebreo, desde el más destacado hasta el más humilde, a los ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, y les hizo ingresar por última vez en la alianza con Jehová. Lo novedoso de este pacto era que introducía el concepto de responsabilidad mutua, en virtud del cual cada hebreo estaba obligado a ayudar a sus correligionarios a observar la Torá y a impedirles que la infrinjan. Y este es el motivo por el cual Moshe comenzó con una relación de todos los distintos estratos de la sociedad israelita,
que se encontraban de pie ante él. Y este es el motivo por el cual dijo que Yahweh no les consideraría responsables por pecados cometidos a hurtadillas, pero que sí cargarían con la culpa por transgresiones perpetradas en forma abierta. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Que estamos viendo. Estamos viendo que es el último día donde Moshe está hablándole al pueblo. Está renovando con ellos el pacto que había establecido el Padre Celestial en el Sinaí. Les está enseñando, ¿verdad? Todo esto de lo que ya vimos, de lo que es el monte Ibal y el monte Gerizim, y la Torá se las está enseñando antes de que el pueblo entre a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, a la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Y los hace, ¿verdad?, que entren en esta alianza con el Padre Celestial. Y por eso es que el Padre Celestial llama a todo mundo y nadie tiene que estar fuera. Porque todo mundo tiene que escuchar. Porque todo mundo tiene que estar presente para que no digan, es que no me dijeron, es que yo no estaba. ¿Verdad? Y esto me lleva a mí a un entendimiento muy importante, que dice, el propósito es que ustedes deben entrar en el pacto de Yahweh su Elohim. Y en este juramento que Yahweh su Elohim está haciendo hoy, para que Él los establezca hoy para Él mismo como un pueblo, y así para ustedes Él será Elohim, como Él dijo a ustedes, como Él juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Esto es una cosa muy importante, ¿verdad? Porque el Padre Celestial los está llamando, ¿verdad?, para establecer un pacto. Hoy en día, ¿verdad?, nosotros, o mucha gente que se va a las asambleas o las iglesias, ¿verdad?, van, pero en realidad no tienen un pacto con el Padre Celestial, no entran en el pacto del Padre Celestial. Hoy en día las personas, ¿verdad?, muchas personas van solamente por ir, pero no están en el pacto que Yahweh quiere que entren. Y es importante para nosotros, ¿verdad?, entrar en este pacto con el Padre Celestial. Porque solamente de esta manera, ¿verdad?, Él nos va a establecer para que seamos su pueblo, para que Él sea nuestro Elohim. No todos están dispuestos a entrar en ese pacto con el Padre Celestial. Y este es el concepto de que ¿para qué estarse uno reuniendo en un lugar cuando en realidad no quieres entrar en ese pacto con el Padre Celestial? Es perder uno totalmente su tiempo en su vida. Aquí nos enseña también, ¿verdad?, que Moshe era una persona que intercedía continuamente intercedía por el pueblo de Israel. Ahora Moshe iba a ser quitado. Moshe ya no iba a estar con el pueblo de Israel, ¿verdad? Moshe era el que se ponía a medias, el que oraba al Padre Celestial y les decía, no los castigues. Tú sabes cómo son duros de cerviz, pero no los consumas en tu ira. Y el Padre Celestial, ¿verdad?, escuchaba la oración de Moshe.
Pero ahora Moshe ya no iba a estar entre el pueblo. Ahora Moshe los llama a todos ellos, ¿verdad? Y ahora sí les da una responsabilidad a cada uno de ellos, diciéndoles, ya no voy a estar yo entre ustedes. Ahora ustedes tienen la obligación de seguir esta Torá, y si ustedes no siguen esta Torá, entonces vendrán sobre todos ustedes todas estas maldiciones que hemos puesto en el monte Ibal. Y su responsabilidad de ustedes, ¿verdad?, es que ustedes se esfuercen y que ustedes ayuden a aquellos que no saben, que no entienden, ¿verdad?, que los ayuden para que ellos puedan entrar a la bendición y puedan conocer los estatutos del Padre Celestial. Y esta noción resulta fundamental para la cosmovisión hebrea, pues ofrece el motivo por el cual no podemos permanecer impavidos ante los errores de los demás, y explica por qué cada hebreo de buena conciencia debería conmoverse ante cualquier acto que constituya una profanación pública de los mandamientos de la Torá. El Midrash relata que cuando el pueblo oyó la aterradora letanía de 98 maldiciones en la admonición del capítulo 28, el semblante se les demudó de pavor ante lo que parecía un destino irremediable. Para consolarlos, Moshe les dijo que pese a todos los pecados del pasado, ellos todavía estaban de pie delante de Hashem. O sea, que a pesar de que habían pecado, a pesar de que se habían rebelado contra el Padre Celestial, ¿verdad?, el Padre Poderoso todavía les había dado oportunidad para arrepentirse. Todavía podían decir ellos, todavía estamos de pie. Todavía el Padre Poderoso ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Y podemos estar delante de Él en pie. Así como el Padre Celestial, dice, no perdió esperanza en ellos, antes también los sostendría en el futuro. El temor que evocó la admonición les impediría pecar, y en caso de que si pecaran, los castigos les traerían expiación y no destrucción. ¿Están de pie? Moshe puso hincapié en el hecho de que el pueblo estaba de pie delante de Yahweh, puesto que el objetivo del pacto era unirlos indisolublemente a la Torá de Hashem. Algunos dicen, ¿verdad?, que este pasaje quiso decir que ellos estaban de pie frente al arca de Hashem. Otros comentan que Moshe recalcó que estaban de pie ante Hashem, a quien nadie podía engañar. ¿Se da cuenta lo que dice ahí? Usted puede estar en una iglesia, puede estar en una congregación, ¿verdad? Puede estar, pero usted no puede engañar al Padre Celestial. Ahí estaba todo el pueblo reunido, ¿verdad? Pero el Padre Celestial sabía perfectamente bien quiénes eran los que realmente le iban a servir con fidelidad y quiénes iban a estar continuamente rebelándose contra su voluntad. De tal manera que podemos estar parados, podemos decir amén, podemos decir así sea, podemos decir, ¿verdad?, lo reconocemos y lo aceptamos, pero realmente el que conoce los corazones es Yahweh. Por eso dice la palabra, lámpara de Yahweh es el ruach del hombre, el cual escudriña hasta lo profundo de su corazón. ¿Verdad? Es una cosa tremenda. Moshe dividió al pueblo en varias categorías para dar a entender que la responsabilidad que cada quien lleva al hombro es según la cantidad de personas sobre las cuales puede influir. Los líderes pueden ejercer una influencia multitudinaria a las mujeres. Las mujeres pueden influir sobre sus familiares cercanos y vecinas. Los niños solo
sobre unos pocos amigos y compañeros de grupo, los trabajadores manuales casi sobre nadie. Yod-Heh-Vah-Heh no nos exige más de lo que nos resulta posible, pero tampoco se satisface con menos de eso. Usted tiene una gran responsabilidad. Y conforme se le haya dado a usted, ¿verdad?, el talento, usted tiene que trabajar en ese talento. Usted no tiene que tener ese talento escondido, sino que usted tiene que llegar con el Padre poderoso, ¿verdad? Así como nos dijo Yeshua, ¿verdad?, que dio talentos a uno y a otro, ¿verdad? Y que el que le dio más talentos, ¿verdad?, dice, mira, Adón, aquí tú me diste tantos talentos, ahora mira, yo te regreso lo doble. El otro le dijo, ¿verdad?, le dijo, tú me diste 5 talentos, mira, aquí está lo que gané de los talentos que me diste. Mas sin embargo uno, ¿verdad?, dijo, yo sé que tú recoges donde no siembras y que tú eres muy duro y que sabe qué tanto, ¿verdad? Y Yeshua le dijo, ¿verdad? O sea, el Adón le dijo, el amo le dijo, ¿verdad? Si tú sabes que yo recojo donde no siembro, ¿verdad?, ¿por qué no metiste ese dinero, ¿verdad?, en el banco y así hubiera recibido réditos del banco? Y agarraron a ese hombre, ¿verdad?, que escondió los talentos y lo echaron fuera. Donde está el crujir de dientes, el llanto y el crujir de dientes, ¿verdad? Por lo tanto, es imperativo para nosotros, ¿verdad?, que los talentos que nuestro Padre Celestial nos ha dado para que trabajemos en ellos, los pongamos en práctica para que cuando nosotros vayamos delante de su presencia, le digamos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, mira, esto fue lo que nosotros ganamos, ¿verdad?, con el talento que me diste, y para que nuestro Padre Celestial diga, buen siervo, ¿verdad?, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué bonito, ¿verdad?, sería para nosotros eso, ¿verdad? Pero que si nosotros, ¿verdad?, nos da los talentos y los tenemos escondidos, es que me da vergüenza, es que me da pena, es que no puedo hacer lo que Él me dice, ¿verdad? No, tú puedes hacerlo. Así es que no hay ninguna excusa. Tú tienes una influencia que llevar ante cada persona que te rodea. Si es tu familia, ante tu familia. Si es en tu trabajo, en tu trabajo. Si es verdad, en alguna reunión, allí mero tú tienes que estar enseñando el talento que el Padre Celestial te ha dado. Y seguimos, ¿verdad? En el 11, verso 11, 29, 11. Junto con sus pequeños, sus esposas y sus extranjeros, aquí con ustedes en su campamento, desde el que corta su leña hasta el que saca su agua. Wow. Sus niños pequeños, en tanto menores de edad, no podían legalmente aceptar un pacto. Pero aún así Hashem quería que compartieran el privilegio de participar en este magno evento. O bien quiso enseñar que sus mayores eran responsables de procurar que los niños se criaran como buenos hebreos. El futuro del pueblo hebreo depende de la educación de sus niños. Tanto es así que la halajá dispone que incluso antes de edificar una sinagoga, toda comunidad debe asegurar la educación de sus jóvenes. Obligación que podemos extraer de la forma en que incluso los niños más pequeños fueron incluidos en el pacto. Oiga bien y escuche bien. ¿Cuántas de las veces, verdad, en las iglesias no se toman en cuenta a los pequeños? ¿Cuántas veces la gente dice, es que es un niño? Es que no puede con responsabilidades. Está bien. Él quizás no entiende, no conoce del pacto. Pero tu responsabilidad es instruir al niño. Fíjense la forma como trabaja el pueblo hebreo. Que la halajá dispone que incluso antes de edificar una sinagoga,
Toda comunidad debe asegurar la educación de sus jóvenes. Obligación, oiga la palabra obligación, que podemos extraer de la forma en que incluso los niños más pequeños fueron incluidos en el pacto. Tenemos que entender esto, que aún los niños estaban en el pacto. Ellos no se quedaron allá en la casa, no se quedaron allá metidos, ¿verdad?, en las tiendas donde ellos habitaban en el desierto. Ellos estaban también reunidos ahí, escuchando la Torá. Es que pobrecito, es que mi hijo estaba llorando porque me lo iba a traer aquí, pero se agarró llorando porque quería ver sus caricaturas. Y mejor lo dejé allá al pobrecito. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad?, la gente ve que los niños, ¿verdad?, están dentro de las iglesias o de los templos, ¿verdad?, donde se reúne la asamblea. Los niños corriendo de un lado para otro, desenfrenados. Y los padres como si no pasara nada. Imagínense si de esa forma se comportan dentro de la casa de Yahweh, donde se va a adorar al Padre Celestial. ¿Cómo serán esos niños en sus hogares? Tenemos que entender una cosa, ¿verdad? Que el pueblo hebreo, ¿verdad?, o el judaísmo, es un pueblo que ha enseñado a sus hijos a responsabilizarse, que ha enseñado a sus hijos a comportarse en una sinagoga, que han llevado, ¿verdad?, una instrucción, y que saben que van a ir a un lugar donde se predica, donde se enseña la palabra del Padre Celestial, y que es un lugar que tienen que reverenciar, se les enseña disciplina. Es una cosa muy hermosa, ¿verdad? Porque ahí dentro de las sinagogas, ¿verdad?, hay secciones para que puedan estar los hombres y secciones para donde puedan estar las mujeres. Así para que no haya ninguna clase de distracción cuando ellos están, ¿verdad?, trayendo el mensaje de la Torá. Nos hace falta mucho aprender como pueblo de Yahweh todas estas cosas. Porque de lo contrario, nuestras asambleas no estarán en un buen crecimiento, no habrá un buen cimiento. Recordemos que el futuro de las asambleas son los niños, son los jóvenes, a los cuales tenemos que guiar por el camino correcto, ¿verdad? Por lo tanto, es imperativo que cuando nosotros vayamos al templo, enseñemos a nuestros hijos a reverenciar el lugar donde estamos. Dice la palabra, ¿verdad? También los niños, pero no nada más los niños, las mujeres, los ancianos, desde el que corta también la leña. Cuenta la historia, ¿verdad?, que hubo cananeos que acudieron donde Moshe y quisieron pasar por miembros de una nación lejana, o si quisieron hacer pasar, y querían convertirse al Elohim de Israel, dado que sus intenciones de aceptar al Elohim del pueblo hebreo fueron deshonestas, o sea que no eran realmente sinceros. Pero Moshe entendió rápidamente, ¿verdad?, lo que había en sus corazones de ellos, y no les permitió convertirse.
Pero Moshe sí les dio la oportunidad, ¿verdad?, de quedarse con el pueblo como leñadores y aguateros para el Biscán. Es muy tremendo entender todo esto. Vamos a ver el verso. El verso 12. El propósito es que ustedes deben entrar en el pacto de Yohevah su Elohim y en este juramento que Yohevah su Elohim está haciendo hoy. Para Yohevah, como para el pueblo, todo este esfuerzo por forjar el pacto tenía por objeto que Yohevah e Israel estuvieran unidos en forma indisoluble. O sea, unidos, tan unidos, ¿verdad?, que nadie pudiera, ¿verdad?, separarlos. Que se hicieran uno. Así como dijo Yeshua, ¿verdad?, el Padre y yo somos uno, que así también ellos sean uno en mí, ¿verdad? Que así hubieras, hacer lo que quería el Padre, que nadie pudiera separarlos, que estuvieran tan unidos, ¿verdad? Así como también el Padre Celestial cuando dice, ¿verdad?, que el Hijo dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Y el Padre Celestial no quiere que este matrimonio sea indisoluble, que se separen, ¿verdad? Él quiere que estemos unidos, ¿verdad? Que nada nos pueda separar. Así el Padre Celestial quería, porque el Padre Celestial, recordemos que Él era el esposo de Israel. Amén. Que se casó con Israel en el Sinaí. Amén. Que ahí le dio la ketubá a Israel. El compromiso matrimonial, ¿verdad? De tal manera que Él quería que ese pacto, que esa unidad estuvieran siempre unidos. Amén. Dado que Yohevah había jurado a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y a la nación, que ellos siempre serían su pueblo, ninguno podría darse la libertad de buscar un nuevo Elohim o una nueva nación. En consecuencia, Yohevah quería que Israel aceptara estos juramentos y no provocara que su ira se desatara contra ellos. Eso es lo que Yohevah quiere hoy con usted y conmigo también, ¿verdad? Que aceptemos estos juramentos y que no provoquemos que su ira se desate contra nosotros, ¿verdad? Amén. El 15. El 15, que no es el 13. 15. Más bien yo estoy haciendo ambos con el que está aquí con nosotros hoy delante de Yohevah nuestro Elohim, y también con quien no está aquí hoy. Qué tremendo, ¿verdad? Y con quien sea que no esté aquí, el pacto era vinculante, incluso para las generaciones futuras que no estuvieron presentes para ingresar en el mismo, dado que padres e hijos son como árboles y sus ramas, así como el potencial de todas las ramas se encuentra dentro del árbol, el árbol como padre, también las generaciones venideras se encuentran de cierto modo dentro de los padres que las procrean y están obligadas por el pacto celebrado por sus progenitores. Otra forma de interpretarlo es que todas las almas del pueblo de Israel estuvieron presentes en este pacto, tal como estuvieron en el Sinaí cuando Yohevah entregó la Torá. Solo faltaba que nacieran los cuerpos físicos.
las generaciones futuras formarían parte del pacto en virtud del principio según el cual un tribunal de jerarquía inferior no puede anular lo obrado por otro de mayor rango. Así también el tribunal de Moshe y la nación celebraron un pacto que ninguna generación posterior podría disolver. Este pacto, ¿verdad? Aquí vamos a ver algo muy importante. Dice, ¿verdad?, que este pacto no era nada más para los que estaban presentes, ¿verdad? Dice, más bien yo estoy haciéndolo ambos con el que está aquí con nosotros hoy, delante de Jehová nuestro Elohim, y también con quien no está aquí hoy. Está hablando de aquellos que habrían de venir después de estas generaciones. Está hablando de usted y está hablando de mí. Porque él sabía, ¿verdad?, que en algún momento de la vida él nos iba a nosotros también a hacer nacer en el vientre de nuestra madre, y también nos traería él a sus pactos. Esto es algo tan importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, la gente hoy en día, ¿verdad?, nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros ya no estamos bajo esos pactos. Todo eso era para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para nosotros ya no, hoy estamos bajo la gracia. Ahora si una persona dice, falla en un punto de la ley, está bajo maldición y le va mal, ¿verdad? Pues déjame decirte una cosa muy tremenda, ¿verdad? Muy tremenda. Vamos a ver lo que dice aquí, ¿verdad? Éxodos capítulo 12, el verso 49. Éxodo, Shemot 12, 49. ¿39? No, 12:49. Dice: la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. La misma Torá para el extranjero. Es que nosotros somos gentiles. Aquí que está diciendo la palabra, ¿verdad? La misma Torá es tanto para el oriundo de Israel como para el extranjero de Israel. Y mire lo que dice, ¿verdad? Ustedes se justifican con toda esta clase de cosas, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad?, lo que dicen y no apegándose a lo que realmente dice la palabra. Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Hebreos capítulo, ¿qué? 10, del 26 al 31. Del 26 al 31. Sí. Porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido conocimiento de la verdad, y no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterrorizante expectación de juicio de fuego rabioso que consume a los enemigos. El que no hace caso a la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al hijo de Jehová, que haya tratado como algo común la sangre del Brit que le hizo Kadosh, y que ha insultado al Ruach HaKodesh, dador de la misericordia de Jehová, porque al único que nosotros conocemos es el que dijo: la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago. Y después dijo:
Jehová juzgará a su pueblo Israel. Es cosa aterradora caer en manos del Elohim vivo. Ay, tremendo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Si la ley de Moisés, ¿verdad? O la Torá de Moshe, por 2 o 3 testigos, ¿verdad? Muere irremisiblemente. ¿Cuánto más aquel que pisoteare la sangre de Yeshua HaMashiach? ¿Eh? Qué tremendo, ¿verdad? O sea, usted quiere seguir realmente en el pecado y usted quiere decir que porque realmente usted puede estar pecando por causa de que está bajo la gracia, pues déjeme decirle que tiene que leer Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Del verso 26 al 31 para que se dé cuenta, ¿verdad? Que es todavía más difícil para nosotros, ¿verdad? De esta forma hacer hacer las cosas erradamente, ¿verdad? Podríamos nosotros entender entonces, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? ¿La gracia nos permite a nosotros seguir pecando? No, ¿verdad? La gracia nos dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros merecíamos la muerte, que la paga del pecado, ¿verdad? Es muerte. Pero que Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Vino aquí a la tierra para pagar nuestra deuda, ¿verdad? Para perdonarnos aquellos pecados que nosotros en ignorancia estábamos haciendo. Pero que ahora, ¿verdad? Con el conocimiento del Padre Celestial ya no se nos permite estar en esa clase de pecados. Él pagó, por decir así, la multa de nuestros pecados, por nuestras infracciones. De tal manera, ¿verdad?, que eso no nos da a nosotros el derecho de seguir pecando. Y aquí nos está hablando el Padre Poderoso, ¿verdad?, tocante a todo esto. Ahora fíjese usted, ¿verdad?, si usted dice que ya no está bajo la ley, que está bajo la gracia, entonces usted le da derecho, ¿verdad?, de poder seguir siendo un adúltero. Le da el derecho, ¿verdad?, de poder seguir siendo un mentiroso, porque está bajo la gracia. Usted se va a encontrar con un policía, ¿verdad? Cuando usted se pase un semáforo, usted choque con alguien y usted tenga la culpa y se va a topar con un policía y le va a decir usted al policía: espérate, no me des un ticket, no me lleves a corte ni a la prisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Es una mentira, ¿verdad? ¿Vas a seguir en la idolatría, verdad? ¿Solamente porque estás bajo la gracia? No. Tenemos que entender lo que es gracia y lo que es la Torá, el pacto del Padre Celestial. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Vamos a leer del 15 a 16 y 17. Ahí mismo. Devarim, ¿verdad? Deuteronomio. Deuteronomio 29. Sí, Devarim. Bueno, yo lo leo. Dice: porque ustedes saben cómo vivimos en la tierra de Misrayim y cómo vinimos por medio de las naciones que pasamos por medio de ellas. Y ustedes vieron sus cosas detestables y sus ídolos de madera, piedra, plata y oro que ellos tenían. Así que no hay entre ustedes un hombre, mujer, familia o tribu cuyo corazón se vuelva lejos hoy de Jehová nuestro Elohim para ir y servir los dioses de estas naciones, que no hay entre ustedes tal veneno amargo. Amargo y ajenjo. Este pasaje, ¿verdad?, nos muestra la advertencia sobre un aspecto desconcertante y sobrio de la conducta humana, debido a la experiencia de haber vivido en Egipto, y por cuanto pronto se asentaría en Canaán, Israel conocería de primera fuente lo detestable y vacía que es la idolatría
y sin embargo habría quienes podrían caer en la tentación de experimentar con las filosofías y estilos de vida de sus acólitos. Esto no ha cambiado un ápice. La gente sabe diferenciar lo correcto de lo incorrecto y aún así, ¿verdad?, proceden complejas tramas racionalizadoras para legitimar el mal, la inmoralidad y el disfrute de ambos. Los ídolos eran de cualquier índole, de plata, de oro que estaban con ellos. Y la Torá traza una sutil diferencia entre los ídolos fabricados con materiales baratos como madera y piedra y aquellos confeccionados con metales preciosos. Los de plata y oro están con ellos, es decir, ocultos bajo la custodia de las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ídolos, ¿verdad?, de confección barata, ¿verdad?, pueden estar en todas partes. Pero los ídolos de oro y de plata, ¿verdad?, eso sí se los puede robar la gente, ¿verdad? Por lo tanto, las personas los tienen bien vigilados, bien cuidados dentro de sus hogares, ¿verdad? Los dueños los tienen, ¿verdad?, dentro de sus hogares para que no se los roben. Y esto está tremendo. Muy tremendo. Vamos a leer 29, Deuteronomio 29, el verso 30. 29. Okay. Las cosas que están escondidas pertenecen a Jehová nuestro Elohim, pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de la Torá. Fíjese lo que dice esta versión, muy diferente. Los pecados ocultos son para Hashem, nuestro Elohim, pero los pecados revelados son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para llevar a cabo todas las palabras de esta Torá. ¿Se da cuenta lo que dice aquí? Muy diferente, ¿verdad? Los pecados ocultos son para Hashem, nuestro Elohim, pero los pecados revelados son para nosotros y nuestros hijos. O sea que hay pecados, ¿verdad?, que no son ocultos. Por eso David dice, ¿verdad?, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos, de aquellos que no recuerdo, o de aquellos que hice sin intención, ¿verdad?, que solamente Hashem conoce y sabe. Pero los pecados que Él nos enseña, ¿verdad?, los que nos ha revelado, son para que nosotros entendamos que hemos fallado y vengamos ante su presencia y nos arrepintamos de ellos. ¿Un ejemplo de eso? Ya lo dije. David dijo que los pecados ocultos, dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, de los que no recuerdo. ¿Y de los otros? Pues aquí están revelados en la palabra, como es, sabes que mentiste, o sabes que adulteraste, o sabes que hiciste algo malo, ¿verdad? Por eso él dice aquí, los pecados que él revela son para nosotros y nuestros hijos, para que los entendamos y para que se los enseñemos a nuestros hijos. ¿Ves? Que no debemos de pecar, ¿verdad? Y aquí yo me quiero detener aquí tocante donde está hablando de la idolatría, de la advertencia contra la idolatría, ¿verdad? Que
a través de toda la historia, la idolatría ha sido algo, ¿verdad?, que está dentro del corazón del ser humano. Y es algo muy difícil para mucha gente, ¿verdad? Hay millones y millones hasta la actualidad de personas que viven sumergidos en la idolatría. Y creen que la gente está haciendo eso, está en lo correcto. Y no. Y aquí el Padre Celestial, ¿verdad?, nos está llamando para, dice él, estaba llamando al pueblo que estuvieran de pie y les enseñaría, ¿verdad?, todas estas cosas, y pondría las maldiciones y pondría las bendiciones si seguían fielmente a él. Y aquí cuando él está hablando, ¿verdad?, está hablando de un pecado muy específico. Constantemente él habla de la idolatría, el Padre Celestial, porque sabía que Israel venía de un lugar pagano, de Egipto, donde había multitud de dioses, pero el Padre Celestial se había revelado al pueblo de Israel como un único Elohim. Amén. Y que ellos no vieron ningún ídolo, no vieron madera, no vieron oro, no vieron plata, no vieron yeso, sino se escuchó su voz en el Sinaí. Entonces, ¿verdad?, aquí hay algo muy importante que quiero enseñar en esta hora. Según la historia, cuenta, ¿verdad?, que uno de los primeros, o si no fue el primero hombre idólatra sobre la faz de la tierra, fue Nimrod. Nimrod cuenta, les voy a enseñar, este libro de Yazar cuenta muchas cosas muy importantes. Yo sé que muchas personas, ¿verdad?, van a decir que como estos libros no están en los cánones de la Biblia, ¿verdad?, son libros, ¿verdad?, que no son inspirados por el Todopoderoso. Pero me gustaría que usted se lo comprara y usted, ¿verdad?, empezara a estudiarlo para que usted vea, ¿verdad?, las cosas que están escritas en este libro. Y aquí le va a dar mucha luz a usted, mucha enseñanza, ¿verdad? Y entonces, quiero hablar una historia muy tremenda aquí, que sucedió. Aquí nos habla también, ¿verdad?, de las pruebas que tuvo Abraham. Entonces, Nimrod, según cuentan este libro, ¿verdad?, que Nimrod fue un hombre al que al principio, ¿verdad?, le servía al Todopoderoso y andaba delante del Todopoderoso. Y el Todopoderoso lo engrandeció y fue un hombre muy destacado. Pero llegó un tiempo donde él le dio la espalda al Todopoderoso y él empezó a hacer sus ídolos, sus Elohim, y empezó a adorarlos. Y él enseñó al pueblo en el cual él, ¿verdad?, reinaba, los enseñó a ser idólatras. Entre ellos dice que estaba Terah o Taré, el papá de Abraham. El papá de Abraham dice que era un gran comandante del ejército de Nimrod. Y este hombre, ¿verdad?, Terah, dice que cuando Abraham iba a nacer, llevó a su casa a magos y a muchos invitados, ¿verdad?, del ejército de Nimrod. Los llevó a su casa y dice que cuando ellos estaban ahí en la casa de Terah y vieron al niño nacer, y de repente dice que ellos vieron una visión en los cielos, que una estrella grandota, ¿verdad?, se comía 4 estrellas. Y ellos lo relacionaron con Abraham. Ellos fueron y le dijeron al rey, ¿verdad?, que habían visto una visión y que se trataba del hijo de Terah o de Taré, y que
y que tuviera cuidado porque vieron ellos esa visión. Y dice, este hombre será un hombre grande, será un hombre prosperado, matará muchos reyes y se quedará con nuestra tierra. De tal manera, ¿verdad?, que Nimrod mandó llamar a Terach y le dijo, ¿verdad?, que le daba tanto dinero a él por Abraham, que se lo diera porque lo iba a matar. Entonces, Terach tenía una nodriza, una mujer, ¿verdad?, que también ella estaba a punto de dar a luz. Y dice que él agarró al hijo de esa mujer y se lo llevó, ¿verdad?, al rey. Y el rey ahí lo mató. Pero que Abraham escondió al niño por 3 años. Ese niño, Abraham, fue escondido en una cueva y la nodriza estaba con él cuidándolo por esos 3 años. Y dice que después de esos 3 años, Abraham lo llevó la nodriza con Noah. Y ahí Abraham duró con Noah hasta los 50 años. Es una cosa muy triste para muchos, ¿verdad? O sea, para mí es una cosa muy triste que muchas personas, ¿verdad?, anden diciendo hoy en día, ¿verdad?, que Abraham era un hombre pagano, porque Abraham había salido de Ur de los Caldeos y por lo tanto, ¿verdad?, él era un pagano y él ofrecía sacrificios a ídolos y sabe qué tanto, ¿verdad? Pero les digo, esta narración que estamos viendo aquí nos está enseñando que Abraham no fue una persona idólatra. Aquí dice que el Padre Celestial desde muy chico le estaba dando un corazón entendido a Abraham para que Abraham le sirviera al Todopoderoso, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Y en el año 50 de la vida de Abraham, hijo de Terach, Abraham salió de la casa de Noah y fue a la casa de su padre, y Abraham conocía a Jochebed, ¿verdad? Desde los 3 años se fue con Noah y allí fue instruido por Noah y por Shem, su abuelo, y ahí, ¿verdad?, conoció los caminos de Jochebed. Dice, y él caminaba en sus sendas e instrucciones, y Jochebed, el Todopoderoso, estaba con él. Y Terach, su padre, era en esos días todavía el capitán del ejército del rey Nimrod, y aún él seguía a Elohim extraños. Y Abraham vino a la casa de su padre y vio 12 Elohims parados allí en sus templos. Y la ira de Abraham fue rebullida cuando él vio esas imágenes en la casa de su padre. Y Abraham dijo, como vive Jochebed, estas imágenes no permanecerán en la casa de mi padre. Así Jochebed, quien me creó, me haga a mí, si en el tiempo de 3 días yo no las quiebro todas. Y Abraham salió de ellas y su ira quemaba dentro de él. Y Abraham se apresuró y fue a la cámara hacia el patio externo de su padre. Y él encontró a su padre sentado en el patio y todos sus sirvientes con él. Y Abraham vino y se sentó delante de él. Y Abraham preguntó a su padre diciendo, Padre, dime, ¿dónde está el Todopoderoso que creó la tierra y todos los hijos de los hombres sobre la tierra? ¿Y quién nos creó a ti y a mí? Y Terach respondió a su hijo Abraham y dijo, he aquí esos que nos crearon a nosotros, están todos con nosotros en la casa. Y Abraham dijo a su padre, mi señor, muéstramelos por favor. Y Terach trajo a Abraham a la cámara del patio interior, y Abraham vio, y aquí la cámara completa estaba llena de Elohim, de madera y piedra, 12 grandes imágenes y otras menores sin número. Y Terach dijo a su hijo, he aquí estos son ellos los que crearon todo lo que ves sobre la tierra, y quienes me crearon a mí, a ti y a toda la humanidad. Terach se inclinó a sus Elohim, y él después salió de ellos, y Abraham su hijo salió con él. Y cuando Abraham había salido de ellos, él fue a su madre y se sentó delante de ella. Y él dijo a su madre, he aquí mi padre me ha mostrado los que hicieron el cielo y la tierra y a todos los hijos de los hombres. Y ahora por lo tanto corre y ve por un cabrito del rebaño y hazlo de carne gustosa para que yo los pueda traer a los Elohim de mi padre como ofrenda para que ellos coman.
quizás por eso yo sea aceptado a ellos. Y su madre lo hizo y así, y ella fue por un cabrito e hizo carne gustosa de él, y lo trajo a Abraham. Y Abraham tomó la carne gustosa de su madre y lo trajo delante de los Elohim de su padre. Y él se aproximó a ellos para que pudieran comer, y Terach su padre no sabía de ello. Y Abraham vio en el día que él estaba sentado entre ellos, que ellos no tenían voz, ni oído, ni movimiento, y ni uno de ellos podía alargar su mano para comer. Y Abraham se burló de ellos y dijo, seguramente la carne gustosa que yo he preparado no les ha complacido, o quizá era muy poco pan, era muy poco para ellos, y por esa razón no quisieron comer. Por lo tanto, mañana yo prepararé carne gustosa, fresca, mejor y más abundante que esta, para yo poder ver los resultados. Y fue el próximo día que Abraham dirigió a su madre referente a la carne gustosa, y su madre se levantó y fue por 3 cabritos del rebaño. Y ella hizo una excelente carne gustosa, tal que su hijo estaba complacido. Y ella se la dio a su hijo Abraham, y Terach su padre no supo de esto. Y Abraham tomó la carne gustosa de su madre y la trajo delante de los Elohim de su padre dentro de la cámara, y él se aproximó a ellos para que pudieran comer. Y él la puso delante de ellos, y Abraham se sentó delante de ellos todo el día, pensando que quizás ellos comerían. Y Abraham los miraba, y aquí ellos no tenían voz ni oído, ni uno de ellos extendió la mano hacia la carne para poder comer. Y en el anochecer de ese día, en la casa, Abraham estaba ceñido con el ruaj del Todopoderoso. Y él llamó y dijo, ay de mi padre y su generación perversa, cuyos corazones todos están inclinados a la vanidad, que sirven a todos estos ídolos de madera y piedra, que no pueden comer, ni oler, ni oír, ni hablar, que tienen boca sin habla, ojos sin vista, oídos sin oír, manos sin comer y piernas que no se pueden mover, como ellos son aquellos que los hacen y confían en ellos. Y cuando Abraham vio todas esas cosas, su ira fue rebullida contra su padre. Y él se apresuró y tomó un hacha en sus manos y vino a la cámara de los poderosos y quebró todos los Elohim de su padre. Y cuando él había terminado de quebrar las imágenes, él puso el hacha en la mano del gran Elohim que estaba allí delante de ellos, y él salió. Y Terach su padre vino a casa porque él había oído a la puerta el sonido de un hacha golpeando. Así que Terach vino a la casa para saber lo que era esto. Y Terach, habiendo oído el hacha en la cámara de las imágenes, corrió a la cámara de las imágenes, y él se encontró con Abraham saliendo. Y Terach entró en la cámara y encontró todos los ídolos caídos y quebrados, y el hacha en la mano del más grande, cual no estaba quebrado. Y la carne gustosa que Abraham su hijo había hecho aún estaba allí delante de ellos. Cuando Terach vio esto, su ira fue grandemente rebullida, y él se apresuró y fue de la cámara a Abraham, y él encontró a Abraham su hijo aún sentado en la casa, y él le dijo, ¿qué es esta obra que has hecho a mis Elohim? Y Abraham respondió a Terach su padre, y él dijo, no así, mi señor, porque yo traje carne gustosa delante de ellos, y cuando yo me aproximé a ellos con la carne para que pudieran comer, ellos todos al mismo tiempo extendieron las manos para comer antes que el grande. Antes que el grande hubo extendido su mano para comer. Y el grande vio las obras que ellos habían hecho delante de él, y su ira fue violentamente rebullida contra todos ellos. Y he aquí, el hacha aún está en su mano, como puedes ver. Y la ira de Terach fue rebullida contra su hijo Abraham. Cuando él habló esto, y Terach dijo a su hijo Abraham, en su ira, ¿qué es este cuento que has dicho? Tú me hablas mentiras. ¿Hay en estos Elohim Ruach, Nefesh, o poder para hacer todo lo que tú me has dicho? ¿No son ellos madera y piedra, y no los hice yo mismo? Y puedes hablar tales mentiras diciendo que el grande Elohim que estaba con ellos los golpeó. Es que tú pusiste el hacha en sus manos y después dices que él los golpeó. Y Abraham respondió a su padre y le dijo a él, ¿y cómo puedes tú servir estos ídolos en los cuales no hay poder para hacer nada? ¿Pueden esos ídolos en los cuales tú confías realmente, pueden ellos oír tus oraciones cuando tú clamas a ellos?
¿Pueden ellos librarte de las manos de tus enemigos o pelearán ellos las batallas por ti contra tus enemigos? ¿Qué tú has de servir madera, piedras, cuales no pueden hablar ni oír? Y ahora ciertamente no es bueno para ti ni para los hijos de los hombres que están conectados contigo a hacer estas cosas. ¿Eres tú tan tonto o necio o tan falto de entendimiento que sirves madera y piedra y los haces de esta forma? Y olvidarte de Jehová el Todopoderoso, quien hizo el cielo y la tierra y quien te creó a ti en la tierra, y por ellos traer gran mal sobre sus almas en este asunto por servir madera y piedra. ¿No pecaron nuestros padres de esta forma en los días antiguos? Y Jehová el Todopoderoso del universo trajo las aguas de la inundación sobre ellos y destruyó toda la tierra. Diluvio. Ese da risa, ¿verdad? Sí. Porque cuando el padre culpa a Abraham, ¿verdad? Y le dice, no, es que todos quisieron agarrar, ¿verdad? Primero que él. Y él se enojó y agarró el hacha y los empezó a golpear a todos. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y el padre le dice, ¿cómo puedes tú decirme tales cosas si en realidad estos dioses, ¿verdad? No tienen ruach, no tienen alma. Qué tremendo, ¿verdad? Y fíjese, dice que Terah fue ante el rey, ante Nimrod, y le dijo lo que había hecho con sus dioses, ¿verdad? Y dice este libro que Abraham estuvo 10 años preso por causa de haber quebrado esos dioses. Wow, 10 años. Y no nada más eso, cuando ya según había cumplido su condena, ¿verdad? De salir, ¿verdad? De salir pues de su condena que le habían dado, el rey volvió a llamar a consejo para saber qué harían con Abraham por lo que había hecho. Y dicen que se juntaron todos ellos y decidieron que tenían que matar a Abraham. Y dice que en un horno lo calentaron y echaron a Abraham ahí. Pero el Padre Celestial lo protegió a Abraham. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Esto nos debería de traer conciencia a nosotros hoy en día, ¿verdad? Cuánta gente, ¿verdad? Está rindiendo sus corazones, doblando sus rodillas, clamando a ídolos que tienen boca pero no hablan, que tienen ojos pero no ven, que tienen narices pero no oyen, narices pero no huelen, perdón, oídos pero no oyen, manos pero no palpan, piernas pero no caminan. ¿Cómo puede uno clamar a ellos, verdad? Si ellos ni siquiera tienen el poder, ¿verdad? Para moverse por sí solos, van a poder hacer algo por alguien, ¿verdad? Es una tontería, dice, semejantes a ellos son aquellos que les sirven o los que los hacen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene vida, que no tiene razonamiento, que no tiene entendimiento. ¿Cómo te puedes tú poner tu corazón y cómo puedes poner tu confianza en algo que ni siquiera se puede mover, en algo que la gente tiene que traer en procesiones, que lo tienes que acomodar en un lugar sobre la pared o en un lugar sobre la mesa o sobre la cómoda, ¿verdad? Y luego vestirlo. Y vestirlo, limpiarlo. ¿Cómo crees que eso va a poder ayudarte? ¿Cómo comparar? Que ese es el verdadero Elohim. ¿Ven lo tremendo que es todo esto? El papá mismo no se lo creyó a Abraham, ¿verdad? Es de dar risa, la verdad. Es de dar risa. Pero fíjese todas las cosas que pasaron. Hasta estuvo a punto de morir 10 años en la prisión por quebrarle, ¿verdad?, sus ídolos a su padre. Que él mismo hizo. ¿Por qué? Sus ídolos no pudieron defenderse cuando él los estaba quebrando. Exacto.
No pudieron ni siquiera hablar con Abraham, decirle, ¿por qué nos quebras? ¿Por qué nos estás haciendo daño, verdad? Porque no tienen vida. ¿Vas a seguir en la idolatría? Llevándole flores a tus ídolos. Llevándoles veladoras a tus ídolos. Despierta tu corazón. Abre tu mente. Despierta, Abre tú tus que ojos duermes. espirituales. Escucha la voz de Yahweh. Amén. Escucha su Torah, su palabra. Amén. Porque su palabra es la única que vale en todo el universo. Amén. Su palabra es la única que te puede abrir tus ojos y hacer una persona entendida. Amén. Israel, al estar viendo todas estas cosas, ¿verdad? Lo que estábamos viendo, que el Padre los llama al pacto, a la obediencia. El pueblo de Israel en tiempos de Salomón, ¿verdad? Empieza a rebelarse contra el Todopoderoso. Y Jeroboam empieza también a cultivar la idolatría terriblemente. No me voy a extender mucho en esto porque ya hemos hablado de esto de Jeroboam y de Shlomo, ¿verdad? Pero aquí nos habla que ellos se hicieron tan idólatras que Jeroboam hizo 2 becerros de oro y le prohibía al pueblo que fueran a Jerusalén, ¿verdad? A adorar al Padre Celestial, a festejar los muedims y todo esto, ¿verdad? Y él les dijo, aquí tienen sus dioses. Y todo el pueblo, ¿verdad? Se empezó a desviar y empezaron a adorar los ídolos y se empezaron a hacer como todos los países paganos, ¿verdad? Se mezclaron entre todos ellos y dice la palabra que el Todopoderoso los echó fuera a las 10 tribus del norte, ¿verdad? Que hasta esta fecha esas 10 tribus del norte siguen esparcidas por sobre toda la tierra, ¿verdad? Amén. Sin identidad. Amén. Y el pueblo de Yehudá también fue llevado cautivo a Babilonia. Pero el pueblo de Yehudá regresó Amén. a su tierra porque se arrepintió. Pero el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, ya no regresaron. No. ¿Verdad? Y entonces se había perdido toda esperanza. ¿Por qué? Porque el pueblo de Yahweh había rechazado la Torah. Se había ido tras los ídolos. Yahweh había puesto a su pueblo para hacer luz, para llevar su Torah a las naciones. Amén. Pero aún el pueblo de Israel junto con Yehudá estaban involucrados totalmente en la idolatría. Amén. Pero esto es algo tan maravilloso, ¿verdad? Para nosotros. Que el Padre Celestial, aunque le dijo a Israel, ¿verdad? Que se rebelarían contra su Torah, que los esparciría y los llevaría cautivos con todo y eso, ¿verdad? Él tendría misericordia de su pueblo. Amén. Y Él los volvería a restaurar y a restablecer. De tal manera que nosotros nos gozamos y nos deleitamos en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, el Todopoderoso, ¿verdad? Nos promete un Mesías que vendría sobre la faz de la tierra para salvar al pueblo de Israel y al pueblo de Yehudá. Amén. Pero ahora no nada más sería eso, sino que ahora también, ¿verdad? Todo el pueblo gentil tendría la oportunidad de ingresar a esos pactos, Amén. a esa salvación. Amén. Y vamos a ver Yesayahú o Isaías 61:10.
Ya. Extranjeros reconstruirán tus muros. 61:10. 61:10, sorry. Y ellos estarán grandemente alegres en Jehová. Mi alma se regocija en Elohim, porque me ha vestido en salvación, me ha cubierto con manto de triunfo, como un novio usando un turbante festivo, como una novia adornada con sus joyas. Ajá, ¿verdad? Nos envió a Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Amén. Y dice que yo Jehová, ¿verdad? El Elohim ha vestido en salvación a su pueblo, Israel. Esta también, ¿verdad? Es una promesa muy importante para el tiempo futuro, ¿verdad? Del pueblo de Yehudá. Cuando el Padre Celestial, ¿verdad? Los haga regocijarse. Cuando ellos, ¿verdad? Vean la salvación por medio de Yeshua también viniendo hacia sus vidas. Pero a nosotros nos dio esta gran bendición de que nosotros, ¿verdad? Pudiéramos entender todo esto y nosotros pudiéramos reconocer esta escritura, ¿verdad? Para que nosotros nos regocijáramos en la salvación de nuestro Padre Celestial por medio de Mashiach. Vamos a leer el 63, verso 9. 9. Ajá. En todas sus aflicciones él estaba angustiado. Entonces el mensajero de su presencia los salvó. En su amor y piedad él los redimió. Él los había levantado y llevado por los tiempos de la antigüedad. En todas las aflicciones él estaba angustiado, Israel. Entonces el mensajero de su presencia los salvó. En otras palabras, entonces Yeshua, cuando ellos están angustiados, o en el tiempo, ¿verdad? Cuando venga esa gran tribulación, cuando ellos, ¿verdad? Empiecen a reconocer, ¿verdad? Que están necesitados de Jehová, dice la palabra que Yeshua, ¿verdad? Vendrá cuando ellos estén en la angustia. Vendrá Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y los salvará en su amor y piedad. Y él dice que los redimió. Está hablando, ¿verdad? Ya como de cosa presente. Pero Yeshua vendrá a redimir al pueblo de Israel. Wow. Y los llevará al tiempo de la antigüedad. ¿Cuál es la antigüedad? Al tiempo de Moshe. Cuando ellos, ¿verdad? Estaban en la Torá. Cuando eran instruidos por Moshe en el desierto. Wow. Los llevará a esos lugares antiguos, a esos tiempos antiguos. Wow. Vamos a leer hasta el 11 para que vean. Sin embargo, ellos se rebelaron, ellos contristaron su Ruach HaKodesh, por lo cual él se volvió su enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero entonces él se recordó los días de la antigüedad, los días de Moshe. ¿Dónde está aquel que los hizo subir del mar con los roim de su rebaño? ¿Dónde está él, el que puso su Ruach HaKodesh allí mismo entre ellos? ¿Verdad? ¿Quién hizo poner su Ruach HaKodesh sobre nosotros? Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y aquí está diciendo, ¿verdad? Que él se recordó los días de la antigüedad, los días de Moshe. Y él los llevó a ese tiempo de la verdadera adoración y la verdadera Torah. Vamos a ir a Romanos. Romanos 9:30. Romanos 9:30. Romim 9:30. Ok, Romanos 9:30 dice así. ¿Qué pues diremos nosotros? Esto, que los gentiles que no buscan la justificación
la han alcanzado, pero es justificación basada en la emuná. Ah, ¿verdad? O sea, hasta nosotros, ¿verdad? Venimos a ser participantes de esta emuná, de esta salvación. Porque Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Nos abrió la puerta a todo ser viviente para que pudiéramos nosotros, por medio de la emuná, ¿verdad?, venir al conocimiento de Él. Y vamos a ver aquí Romanos 10:13 también. Porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. Ah, ¿verdad? O sea que ahora ya no nada más es la salvación para el pueblo de Israel, sino para todos, gentiles, para todas las tribus de la tierra, para toda clase de personas, sean pobres, sean ricos, ¿verdad? Para todo estrato social, ¿verdad? Para todas las naciones de la tierra vino esta bendita y maravillosa salvación, cuando ya no había esperanza, cuando el pueblo se había convertido al paganismo, cuando el pueblo, ¿verdad?, estaba perdido, sin Elohim, sin esperanza en este mundo. Yeshua vino, ¿verdad?, para traer esa esperanza, para traer esa salvación tanto al pueblo de Israel como a todo el pueblo gentil sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y por eso dice, todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Así es que ahora, si usted es una persona, ¿verdad?, que no conoce al Todopoderoso, pero si usted ahora ha escuchado esta palabra y ahora usted ha entendido la necesidad que hay en su vida de la salvación, ¿verdad? Este es el momento para que usted invoque el nombre de Yahweh, Yeshua HaMashiach, para que sea salvo en su vida. Aleluya. Porque hay salvación también para usted. Amén. ¿Verdad? Amén, amén. Porque esta palabra es tanto para quién, para el natural como para el extranjero. Amén, aleluya. Yahweh no hace acepción de personas. No, amén. Él quiere que todo ser humano Venga la se arrepienta, salvación. sí, venga la salvación. ¿Verdad? Amén. Pero de tal manera, ¿verdad?, que a su pueblo vino Él. Y ahora nos dio esa gran salvación. Amén. Y ahora nos ha enseñado Él el camino, ¿verdad?, para seguir. De tal manera que ahora dentro de nosotros, como vimos aquí, ¿verdad?, que Moshe llama a toda la congregación, ¿verdad?, y los responsabiliza a cada uno de ellos para que ellos sigan y guarden la Torá. De tal manera, hoy en día, ¿verdad?, también en el libro de Hebreos, ¿verdad?, nos dicen la responsabilidad que hay en nosotros también. Amén. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, verso 26 al 31. Hebreos, ¿cómo? 10, 26 al 31. 26 al 31. Dice así. Porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una... No, perdón. Hebreos 12, 12, sí, 12, 14 al 17. 10, 12 al 17. 14 al 17. 12, 14 al 17. Capítulo 12, Sí. 14. Ujú. Ok. Permanezcan persiguiendo Shalom con todo y ser Kadosh, sin lo cual nadie verá al Adón. Miren que nadie pierda la misericordia de Yahweh, que ninguna raíz de amargura brote causando problemas y por ella muchos sean contaminados, y que ninguno sea Sexualmente. sexualmente inmoral, ni malvado como Esau,
quien a cambio de una sola comida dio por vendida su primogenitura. Porque ustedes saben que después, cuando quiso las bendiciones de su padre, fue rechazado. En verdad, a pesar que las buscó con lágrimas, el cambio en su corazón no tuvo efecto alguno. Qué tremendo, ¿verdad? Nos manda el Padre Celestial que persigamos el shalom con todos y que vivamos una vida kadosh, sin lo cual nadie verá al Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Miremos que no perdamos la misericordia de Yahweh, que ninguno sea sexualmente inmoral ni malvado como Esau. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Que el Padre Celestial nos está llamando a vivir una vida kadosh. Y para terminar, vamos a ir otra vez a Deuteronomio capítulo 30, del 19 al 20. Yo llamo al cielo y la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas, tú y tu descendencia. Amando a Yahweh tu Elohim, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él, porque ese es el propósito de tu vida. De esto depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra que Yahweh juró que Él le daría a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se da cuenta lo que dice? Este es el propósito de nuestra vida. De esto depende el lapso de vida que tendremos sobre la faz de la tierra. Él dice que si nosotros vivimos una vida conforme a su voluntad, Él nos saciará de larga vida. Pero que si nosotros vivimos conforme a los deseos de nuestro corazón perverso, dice que Él nos cortará de la tierra. De esto depende el lapso de tiempo de vida que podamos vivir. De tal manera que si tú quieres vivir muchos años de vida, si tú quieres, ¿verdad?, ser bendecido, ser cabeza y no cola, estar arriba y no abajo, ser bendecido en tu acostar, en tu levantar, en tu entrar y en tu salir, entonces hay que obedecer lo que dice el Padre Celestial. ¿Qué? Aquí en Devarim 36 dice: entonces Yahweh tu Elohim circuncidará tus corazones y los corazones de tus hijos para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, y así vivirás. Amén. Así es, ¿verdad? Qué tremendo es para nosotros poder entender la palabra de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que basar nuestra vida en lo que diga la palabra, no en lo que diga el hombre, sino lo que dice la palabra. Amén. ¿Verdad? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Yeshua no vino a quebrantar la ley. No. En ningún momento Yeshua HaMashiach dijo que Él vino a quebrantar la Torah. Porque hemos hablado una y otra vez diciendo, ¿verdad?, que la palabra Torah no significa ley. No. La palabra Torah significa enseñanza e instrucción para tu diario vivir. De tal manera que como nosotros vamos a echar fuera de nuestras vidas la enseñanza y la instrucción. ¿Quién va a poder vivir en la vida sin enseñanza, sin ser instruido en la vida?
¿Verdad que nadie? Y si es que una persona crece y vive sin enseñanza y sin instrucción, ¿qué es lo que va a hacer de esa persona? ¿Un criminal? Posible. ¿Eh? Posible. Una persona que no tiene moral, que no tiene principios. Va a Es andar imposible, así. ¿verdad? Entonces, esta Torah no significa ley, significa enseñanza e instrucción para tu diario vivir. Es Yahweh, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre, así como un Padre, ¿verdad? Enseña a un hijo, nuestro Padre Celestial nos está enseñando la forma de vida como tenemos que vivir sobre la faz de la tierra para que nos vaya bien. Amén. Para que no nos metamos en problemas. Amén. Es lo que no entendemos muchos. Por eso Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso dice, ¿verdad? Que las leyes no fueron establecidas para aquellas personas, ¿verdad? Que hacen lo bueno, sino para el que hace el mal. ¿Quieres no temer? Haz el bien. Y así tendrás alabanza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dirán, esta persona no quebranta la ley, no quebranta los mandamientos que hemos establecido. Por lo tanto, es una buena persona. Pero si haces el mal, vas a pagar el mal que haces. Es lo mismo que pasa con la Torah, ¿verdad? La Torah nos enseña cómo andamos caminando, cómo está nuestra vida. Y la Torah nos condena a nosotros cuando andamos mal. Si tú eres una persona inmoral, si eres una persona, ¿verdad?, que andas pecando, adulterando, fornicando, robando, matando, lógico, ¿verdad?, que la Torah te va a condenar y te va a decir, ¿sabes qué? Andas pecando y estás bajo maldición, estás bajo los juicios tremendos de Yahweh si no te arrepientes en tu vida. Amén. Pero si tú andas conforme a la Torah, conforme a la enseñanza e instrucción, la Torah no te va a condenar. No. ¿Verdad? Eso es lo que trata de decir Saulo de Tarso. Cuando dice ya no andamos bajo la ley o bajo la Torah, ¿verdad? No está diciendo que ahora ya, eso ya quedó atrás. No, está diciendo que ahora, ¿verdad? La Torah no está condenándonos porque estamos haciendo lo que la Torah nos enseña. La Torah me dice no robes y yo no robo. ¿Por qué la Torah me va a condenar? Porque no estás robando, no hay condenación. Exactamente. Pero si robas, te está condenando. Exactamente. Porque ¿Ves? Dice, por eso la Torah es el ayo que nos lleva, ¿verdad?, a Yeshua. Amén. Porque cuando hemos cometido pecados en la vida, ¿verdad?, el único que pudo hacer el sacrificio para perdón de nuestros pecados fue Yeshua. Amén. Pero Yeshua nos perdonó esos pecados en ignorancia. Sí, amén. ¿Ves? Ahora si ya sabes lo que significa robar y sigues robando, ahora ya no hay nada que puedas decir tú, es que no lo sabía. No. Te estás condenando. Si te arrepientes, Así es que pongamos atención, abramos nuestro oído espiritual para escuchar lo que dice la palabra, la alabar de Yahweh. Bueno, les damos muchas gracias en esta hora por esta enseñanza y esperemos que sea de mucha bendición para ustedes y no se olviden de suscribirse a este canal. Vamos a orar, mi esposa va a orar para el término de la enseñanza en esta hora. Amén. Después del estudio de la Torah, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet,
Beyahei Olam Nata Betoheinu. Baru ata Yohevahei Noten Hatorah. Bechen Yeshua Hamashiach Lehen Israel. Amén. Bendito eres tú, Yohevahei Elohim, nuestro Rey del universo, que nos ha dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Benditos eres, Yohevahei, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua el Mashiach, Rey de Israel. Amén. Vamos a recibir la verajá de los Kohanim. Yevarejeja, Yohevahei Bismereja, Yae Yohevahei Panabeleja Vijuneja, Isa Yohevahei Panabeleja, Beyasen Leja Shalom, Beshen Yeshua Hamashiach, Sar Shalom. Amén y amén. Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.